sido un trabajo fácil. Cuando Cristosal empezó a trabajar este tema, ni siquiera sabíamos que técnicamente se llama desplazamiento forzado, y hablábamos de refugiados internos, hablábamos de migración interna. Posteriormente, estudiando el fenómeno, buscando experticias y personas conocedoras a nivel internacional, fuimos adentrándonos a la normativa que a nivel mundial va rigiéndose a partir de este fenómeno. Eso nos marcó experiencias muy concretas. Cristosal estaba al frente del proyecto PARES como socio implementador de ACNUR allá por el 2014. Este proyecto estaba circunscrito en la atención a personas extranjeras que querían solicitar refugio, solicitar asilo en El Salvador. No habrá más de 100 personas con estatus de refugiado en El Salvador. Las personas que no son salvadoreñas no buscan El Salvador como país de destino final o como país donde pueden solicitar asilo o refugio, con algunas excepciones. Entonces, nuestro trabajo era facilitar los procesos con estas solicitantes de refugio en El Salvador, pero la oficina se nos llenaba con personas que pedían ayuda para solicitar refugio fuera del país. Se nos llenaba de salvadoreños explicándonos que no tenían un lugar donde dormir, explicándonos que estaban en circunstancias de emergencia y de necesidades urgentes que atender, porque habían tenido que huir de sus hogares con todo y sus pertenencias básicas, apenas rescatando lo mínimo. Y empezamos a tratar de atender esa problemática y empezamos a trabajar con casos concretos. Y la movilidad humana es un término bastante amplio, justamente porque engloba muchos fenómenos distintos, ¿no? Es común en El Salvador, por ejemplo, hablar de desplazamiento forzado o de migración internacional. Hay personas que en marco de esta movilidad hablan de flujos mixtos. Eso significa que hay personas que integran esos flujos, que están moviéndose o migrando, cruzando las fronteras por razones diferentes, algunas veces para buscar protección internacional cuando sus vidas o sus derechos corren peligro, otras veces para buscar mejores oportunidades o porque están huyendo situaciones donde no se pueden garantizar sus derechos por falta de acceso a educación, salud, medios de producción. Entonces el término movilidad humana engloba un poco todas esas diferentes razones por las que las personas nos movemos y cruzamos fronteras, o incluyendo las personas que no cruzan fronteras pero que se mueven dentro de un mismo país, ¿no? Y por eso nos referimos como un término sombrilla quizá a la movilidad humana en general, que incluye esas diferentes perspectivas. Desde el trabajo de SEGIL, obviamente nos interesa en particular aquellas personas que tienen derecho a una protección internacional, es decir, derivada de acuerdos internacionales, de tratados que los estados han suscrito porque han identificado a grupos de personas que requieren una protección en función de sus necesidades particulares, ¿no? de la garantía de sus derechos. Y en ese sentido, quizá una forma fácil de entenderlo es aquellas personas que solicitan asilo, aquellas personas que solicitan ser reconocidas como personas refugiadas porque huyen de persecución en sus países de origen, que ponen en riesgo su vida y su integridad, ¿no? Y eso es parte de, o componen en gran medida estos flujos que desde El Salvador, pero el resto de los países de Centroamérica y México, por ejemplo, se mueven hacia Estados Unidos buscando esa protección internacional y la garantía de los derechos que no han encontrado en sus países de origen. En El Salvador sigue habiendo un fenómeno de desplazamiento, pero los patrones son bastante diferentes. No quiere decir que las familias no tengan el mismo sufrimiento. Pero para regresar un poco al conflicto armado de los 80, primeramente eran poblaciones enteras o pueblos enteros que se desplazaban, eran una colectividad
con toda su organización social que se desplazaba. Se establecía muchas veces en campos de refugiados, campos de desplazados, lo que permitía mantener la organización social de esas poblaciones. Obviamente el hecho de estar concentrados en un mismo sitio facilita, diría yo, para un actor humanitario el acceso y la capacidad de brindar servicios por el tamaño importante de esta población. Esto, por ejemplo, no es algo, y obviamente a veces se trasladaban o se desplazaban con sus líderes organizativos del pueblo en cuestión, lo que permitía una cohesión del grupo, una articulación de las familias, una capacidad de repente colectiva de resiliencia que no es el caso hoy con los patrones que podemos observar, donde son mucho más desplazamientos individuales de familias o de pequeñas familias o individuos. Obviamente creo que también en esos momentos la respuesta principal era, diría yo, solventar las necesidades más agudas de las poblaciones desplazadas, es decir, en comida, albergue, o digamos un techo y también en servicios de salud y agua y saneamiento. Entonces creo que era bastante básico y luego lo que se esperaba era el retorno a su comunidad de origen, a su pueblo de origen, una vez que la situación de seguridad lo permita. Hoy día es un desplazamiento casi individual, individuos o núcleo familiar pequeño. ¿Cuál es la diferencia que genera eso? Es que estos desplazamientos pasan desapercibidos. En El Salvador hoy día este fenómeno es bastante desapercibido, no se visibiliza, lo que genera más dificultades para poder responder de una manera articulada. Además, diría yo, el reto principal, yo llegué en el 2017 y era que tampoco el gobierno no reconocía el fenómeno de desplazamiento. Esto fue, diría yo, a pesar que habían algunas respuestas que se daban, no se les reconocía tal cual hasta la sentencia de amparo en julio-agosto 2018 y que es, diría en inglés, un game changer, cambia un poco la situación porque a partir de ahí las instituciones comienzan a desarrollar marcos legislativos o políticas o rutas de atención y creo que ahí comienza a haber ya un poco más de un compromiso más contundente para responder. Y obviamente, ¿por qué digo que es importante reconocer? Es porque si uno no reconoce, las instituciones del país no van a colectar datos. ¿Por qué? No se les pide porque no existe. Entonces creo que también el reconocimiento es la llave para que finalmente alinear a las diferentes instituciones para que en el trabajo día a día, que pueden ser las instituciones que trabajan con la niñez, con las mujeres u otros grupos poblacionales, comiencen a detectar estos fenómenos, documentarlos y, por lo tanto, alimentar al Estado de información para poder desarrollar políticas en acorde. En el 2016 apareció un caso que en los registros internos de Cristosal era el caso número 91. Es decir, clasificamos en orden a casos conforme van ingresando a nuestro sistema, porque además generamos un proceso de registro y monitoreo que va con esa codificación. El caso 91 era un caso que había enfrentado una situación de desplazamiento forzado a partir de que 2 miembros de este grupo familiar, 32 personas, realmente 5 familias en un grupo ampliado, habían sido militares. La pandilla que controlaba este territorio sabían eso y se acercaron a esas 2 personas de este grupo familiar a requerir entrenamiento militar para los núcleos pandilleriles del área. Ellos se negaron. Entonces empezaron a darse represalias, amenazas, presiones. Al mantener la posición de no transmitir la experiencia militar a estas estructuras,
empezaron ya a darse represalias. Hubieron hechos muy graves, golpes a un miembro de la familia, persecución a uno de los miembros de la familia más pequeños, la violación de 2 de sus miembros, y eso fue un elemento detonante que obligó a la familia a desplazarse. Cristosal ha presentado 6 recursos de amparo, ha acompañado legalmente a 6 casos, entre los 6 casos estamos hablando de 65 personas, de núcleos familiares que han sido desplazados por violencia. Cada caso es un amparo presentado. El caso 91 no fue el primer amparo presentado. El primer amparo presentado también lo documentamos con contrapunto. Fue un caso de una familia de 5 mujeres y un adolescente, y el caso 91 fue el segundo caso del cual se presentó amparo. Ustedes recordarán cuando acompañaron a la familia que presentó el documento junto con sus representantes legales, el abogado Abraham Ábrego y el abogado Julio Magaña. Ellos, como representantes legales de este grupo familiar, acompañaron en el trabajo de la presentación del recurso de amparo, pero fueron ellos mismos los que presentaron el recurso en la Corte Suprema de Justicia. Ocurrió algo en el caso 411 que también marcó la diferencia en relación a los otros amparos que se han presentado, y es de que él nos pidió que necesitaba hablar con los magistrados. Eso obligó a que legalmente se empezara a buscar qué vías podía ofrecérsele a él para dar respuesta a su planteamiento. Y lo que pedimos fue una audiencia, que los magistrados plantearan una audiencia de seguimiento de las medidas cautelares. Y los magistrados lo asumieron, que es un precedente poco común en nuestra práctica legislativa y en nuestra jurisprudencia. Al dar la audiencia, yo tengo que comentar, describir, que ha sido muy importante constatar en este caso cómo un proceso judicial puede apoyar al resarcimiento moral de una víctima de violaciones a los derechos humanos. Este señor estuvo ante representantes legales de la Policía Nacional Civil, de la Unidad Técnica del Sector Justicia, de la Asamblea Legislativa, del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, entre otros, y cada representante legal de estas instituciones tenía que responder a los magistrados por qué no habían cumplido con los elementos que los magistrados les habían instruido en las medidas cautelares, y por qué no habían actuado en el momento en que este grupo familiar pidió ayuda a cada una de estas instituciones. Y él estaba ahí, y él tuvo la oportunidad incluso de interpelar como alguien que había llevado todo el proceso y poder incluso decirle a representantes de instituciones: lo que usted está afirmando no es cierto. Yo estaba allí y lo que hicieron fue esto, no hicieron lo que usted está diciendo. El resarcimiento moral de él, de haber vivido esta experiencia, para nosotros fue muy fuerte y un aprendizaje significativo. Cuando una sala de lo constitucional
va a dejar la vigencia de su gestión, está obligada a que en aquellos casos donde ha dado audiencia, tiene que resolver. Es lo que pasó en la sentencia sobre la ley de amnistía, donde se sentenció que es inconstitucional la ley de amnistía de 1993 porque había habido una audiencia previa en esta gestión de la Sala de lo Constitucional. Lo mismo sucedió con el caso 411. Al haberse dado una audiencia por parte de esta Sala de lo Constitucional, esta sala estaba obligada a resolver ese caso, a emitir resolución, sentencia de ese caso, antes de concluir su periodo. El 13 de julio del año pasado, la Sala de lo Constitucional emitió una sentencia en el amparo 411-2017, en la cual reconoció el fenómeno del desplazamiento forzado interno y ordenó a varias instituciones del Estado, entre ellos la Asamblea Legislativa y el Ministerio de Justicia, el reconocimiento del desplazamiento, pero que la necesidad de emitir una legislación especial para la protección de las víctimas. Exigimos, por lo tanto, que tanto en el caso de la Asamblea Legislativa agilice el proceso de aprobación de un marco legal especial para la protección de las víctimas, pero además creemos que el gobierno actual, que ha expresado públicamente una posición a favor del cumplimiento de la sentencia, concrete acciones para la misma. Creemos que es importante avanzar en el marco legal, pero es todavía más importante también que el Ejecutivo pueda desarrollar algunas acciones para la protección de las víctimas, como la emisión de políticas, protocolos u otros instrumentos que garanticen el acceso de las víctimas a un trato digno por parte de las instituciones del Estado.